Vamos con el siguiente tema. Nuestro siguiente tema es el atentado contra Uribe en Colombia. La verdad es que es muy impactante, así que le pedimos a nuestra producción, por favor, que nos ponga el video y los videos más bien, porque hubo varias tomas, o sea, fue público cuando estaba haciendo un discurso, todo el mundo estaba grabando. Así que, adelante, producción, para ver el video. Muy impresionante, la verdad que muy impresionante. Él estaba dando, a ver, ahí va, ese video, Carla, es de cuando ya van persiguiendo a la persona que le disparó, porque además no se pudo quitar. Dicen que este chico tenía 14 años, yo lo veo un poquito más grandecito, como de unos 16, 17 años, pero adelante, producción. Al parecer se lastimó la pierna porque iba cojeando, pero aún así voltea y les lanza de balazos a las personas que los están persiguiendo. Nosotros en México, digo, tú ni siquiera nacías, tuvimos esto que señaló un parteaguas de nuestra política por varias razones. Se lleva a Luis Donaldo Colosio siendo candidato. Nosotros mi padre, su organización, todos estábamos muy cerca de esta candidatura porque mi papá era un miembro activo del priismo, hasta que lo criticó y demás cosas, que esa ya es otra historia. Pero había mucha gente de la Organización Masónica Mexicana pegada a Luis Donaldo. Estuvimos en Sinaloa con Lola Beltrán, con Germán Lizárraga, con Ferrusquilla, haciendo la campaña de Luis Donaldo. Estuvimos en Baja California Sur también con gente de la organización, en la Ciudad de México, en Oaxaca, casi en todos los lugares del país. Y nos tocó estar muy de cerca en la campaña que se estaba llevando en Tijuana. Y en Tijuana había muchos chavos con las chamarras que se estaban usando que decían Juventud Liberal, CENOL, Organización Masónica Mexicana. Incluso cuando muere Luis Donaldo, uno de nuestros compañeros de la organización y de la CENOL, de la Juventud Liberal, estuvo cerca, iba cerca de él, Javier, y lo llaman hasta a declarar, porque dicen, ¿quién es este muchacho que está ahí tan cerca y todo de lo cerca que estuvimos nosotros esto? Cuando se da el atentado, fue impactante porque también había cámaras, en aquel entonces, acuérdense que no había celulares, ni mucho menos, cámaras que estaban grabando, y se ve cómo sale la mano de entre la gente y le da disparos en la cabeza. Fue algo extraordinario para nosotros. Haz cuenta que se detuvo el tiempo en México, que se detuvieron todas las cosas y todo el mundo estaba diciendo, ¿qué pasó con Luis Donaldo? Lo llevaron al hospital, decían que estaba vivo, estuvieron un rato en el hospital, aparentemente tuvieron que ver si le podían sacar la bala, y hay otras lenguas que dicen que él ya iba muerto desde acá. Yo tuve la oportunidad, junto con mi papá, nos dimos una vuelta a Lomas Taurinas. Lomas Taurinas es una ollita que tenía una sola entrada y una sola salida. Los estrategas de la candidatura de Luis Donaldo eran unos genios, eran gente que marcaba por dónde entraban, por dónde salían, a dónde iban, cuánta gente había aproximadamente, por dónde podían sacar. Normalmente iba una ambulancia por si pasaba cualquier cosa, inmediatamente pudieran atender al candidato y demás. En ese momento falló todo.
y para México fue una circunstancia que fue un parteaguas en la política, porque además, obviamente a quien pusieran iba a ganar, porque ya Claro. tenemos un mártir, ¿no? Ya había un mártir ahí en medio y demás. Y el que quedó en su lugar, Luis Donaldo, es precisamente lo contrario a lo que era él, que fue Ernesto Zedillo. Bueno, el ver esta circunstancia de Uribe en Colombia nos llevó, sin duda, a todos los que vivimos lo de Luis Donaldo, a recordar esos momentos. La diferencia aquí es que, obviamente, te digo, había pocas cámaras, había poca filmación o fotografías de la circunstancia. Se fueron todos sobre Aburto, que era el que supuestamente lo mató, todos así, no lo dejaron salir, o sea, lo agarraron y demás. Pero es muy increíble porque después hubo una teoría conspirativa en donde se decía que no había sido aborto, el aborto que ahora teníamos no era el aborto que había matado a Luis Donaldo. Había diferencias de altura, de rasgos de la cara, de cabello, porque además increíble, ¿no? Lo llevan a la presentación entre los medios de comunicación, pues ya era otro bañado, arreglado, con el cabello cortado, o sea, ya era otro muchacho. Esto para nosotros, te digo, fue un cisma político, social muy fuerte. Y lo que pasó ayer con Uribe, él estaba dando un discurso en plena calle, no se veía que él como candidato trajera medidas de seguridad, ni mucho menos. Y luego este chico, al que después se agarran, porque tengo, yo creo que se rompió, se lastimó el tobillo, ya iba cansado, ya iba cojeando, y lo agarran y lo atrapan. Aparentemente era un chico de 14 años, ¿no, Carla? Así es, el sospechoso tiene entre 14 y 15 años. Ahora, también la parte de Colosio, si bien todavía no había nacido, justamente lo que creó este hecho fue un personaje que yo creo que todos vamos a conocer y vamos a seguir conociendo en generaciones futuras. De hecho, cuando uno va, por ejemplo, a las oficinas centrales del PRI, en Ecatepec o el Nacional, se tiene ahí la imagen de Colosio entrando luego a la puerta. Entonces, justamente lo que pasó con Colosio, la diferencia con este acto es que un candidato murió y otro sigue vivo. Entonces hay que ver cómo funciona la política y la sociedad ahorita acá en Colombia, porque justamente era uno de los favoritos entre los candidatos, tenía una aprobación de más del 43% entre todos los que estaban ahí. Y justamente yo creo que esta parte de que ya ahorita todos tengamos un celular para grabar, de que todos estén con las cámaras, porque de hecho hay videos también donde están los chicos que yo creo que grababan campaña con él, con sus estabilizadores y las cámaras, grabando a las personas, grabando al candidato, es que tenemos toda la perspectiva de lo que pasaba alrededor de él. Entonces, digo, desconocemos realmente cómo vaya la investigación interna, pero también lo que ha abierto las redes sociales es que todos nos volvamos investigadores, ¿no? Entonces hay gente que saca un video mostrando a lo mejor otras personas que se comportaban de forma, digamos, algo sospechosa. Una persona que volteaba a ver a este chavito y le hacía caras como para que ella disparara. Otra mujer hablando con él minutos antes de que sacara la pistola. Otras personas que estaban atentas, digamos, a la parte donde estaba este chavo intentando disparar. Entonces, es muy lamentable este hecho. Afortunadamente, pues el candidato no falleció. Ahorita está en estado crítico y con un pronóstico reservado, no han dicho nada. De hecho, la esposa del candidato es la que tomó el control de las redes sociales y puso un mensaje donde el candidato estaba en el hospital y estaba en estado crítico, pero que en próximos días iban a dar un comunicado.
Entonces, pues habrá que ver cómo cambia el rumbo de las elecciones allá en Colombia. Ya era un favorito, pero habrá que ver si está el mismo efecto Colosio que hubo aquí en México en el 94. Así es, ojalá esté bien, porque era el favorito precisamente porque se estaba oponiendo a todas las cosas que no eran correctas allá en Colombia, que sabemos que todos los candidatos al final de cuentas dicen, prometen y luego quién sabe si cumplan. Pero él se estaba agarrando precisamente de todas estas anomalías que estaban ocurriendo en Colombia y por eso era el favorito. Vamos a ver, como bien dices, si sucede lo mismo que aquí en México, que, bueno, Ernesto Zedillo, que es, perdón por lo que voy a decir, la palabra que voy a usar, pero es jetón, ¿no? Es una persona que puede tener cualquier cosa, pero no es agradable. Es una persona muy, muy seria, demasiado seria. Se le ve a una persona poco empática, pero al final de cuentas, si él hubiera ido solo, a lo mejor no lo hubiera hecho, pero en ese caso era el que representaba al mártir, ¿no? A nuestro mártir, el que se acaba de morir, y pocos días atrás, el 21 de marzo, Luis Donaldo dio un discurso que pareciera que rompía con toda la política hasta ese momento impartida por el Partido Revolucionario Institucional. Por eso hasta se creyó que hubiera sido fuego amigo, ¿no? En este caso. Pero pues así es, Carla. Vamos viendo si te parece, no sé si tengas algo más que decir. Pues sí, habría que ver nada más si con qué motivo fue este atentado, si fue un atentado dirigido hacia el candidato por algún motivo o un atentado con fines políticos no tanto enfocados al candidato, sino en general, o una desestabilización en general para el país, ¿no? Porque recordemos la situación de Colombia, ¿no? Y la situación justamente de la inseguridad y de todas estas cosas. Muchos actores, muchos candidatos, muchos políticos de Colombia han salido, pues obviamente, a llamar a la paz para que no regrese esa temporada de violencia, esa temporada de inseguridad, que si bien sigue manteniendo en cierta parte de Colombia, se avivó muchísimo en los años 80 y 90. Entonces, eso es lo que tiene como muy al pendiente a, digamos, a los altos mandos, que esto no se vuelva a generar. Entonces habrá que ver y estar pendientes de las noticias que vengan próximas respecto a este tema. Fíjate que sí, en aquel momento aquí en México también se pensó en una desestabilización. Mi papá, yo me acuerdo que me andaba buscando como loco, cuando me encuentra me dice, regrésate a la casa, esto puede ponerse feo, pueden sacar al ejército, pueden pedir una ley marcial, no sé, dice, regrésate a la casa. En efecto, también se pensó que podía haber sido un intento de desestabilizar al país. ¿Qué significa esto? Un golpe de Estado. Se eliminan los poderes y se toma el poder a veces por parte del propio ejército para poder poner en paz a todos los movimientos que pudieran levantarse o que pudieran presentarse en ese momento. Así es, hay que estar muy pendientes y ojalá pues no pase a mayores, ¿no? Colombia, un lugar maravilloso, con gente maravillosa, entonces que este candidato esté bien, que esto no signifique más violencia, sino signifique a lo mejor justamente veía el mensaje de campaña de este candidato y se enfoca en la seguridad, en la unidad, en la estabilidad económica y obviamente estaba una crítica muy directa hacia el gobierno de Petro. Entonces, pues habrá que ver cómo siguen las vías de esta noticia y estar pendientes. Además, recordemos precisamente que Colombia tiene un narcogobierno, tiene un pacto hecho con casi todos los cárteles y los candidatos deben de jugar de acuerdo a los acuerdos que se tienen. Cuando esto no es, muchas veces sucede que los maten, que los desaparezcan, cualquier cosa. ¿Podemos leer ahora los siguientes comentarios? Claro que sí. Claro que sí.
El primer comentario lo manda Vicente Luis Olivera Pastrana. Dice, la izquierda de Petro y de Claudia tras el atentado. Uf, fuertes declaraciones. El siguiente dice... Si no puedes, yo lo leo. Sí, ya, ok. Se dice que disminuyeron su protección del 7 al 3 guardias ese mismo día. Qué raro, ¿no? Negligencia o algo más oscuro, dice Alexer 123. Él sigue diciendo, dice, Uribe Turbay es nieto de un expresidente y ya tiene una madre asesinada por el narco. Qué tragedia familiar. Pues así están los comentarios y verdaderamente es lamentable que esto esté pasando en nuestra América Latina y cómo empatamos cosas similares en muchos de los países, ¿no?